Bien, en este módulo séptimo de este programa de actualización vamos a tocar tres temas que son los referidos a los contratos comerciales en relación con el negocio, el esquema del contrato de transporte en el Código Civil y Comercial y también una referencia a una temática más moderna que es la responsabilidad empresarial. En primer lugar, ustedes tienen que tener en cuenta que aquí el Código en materia de contratos comerciales produce una gran innovación, es una normativa superadora de lo que teníamos en el Código de Comercio derogado y también en el Código Civil. Hay una cantidad muy superior de artículos y se supera una deficiencia existente en materia mercantil que era carecer de una teoría general de los contratos y de las obligaciones. En este caso, si bien estamos ante la presencia de un marco normativo unificado, reemplazamos esa dualidad porque el Código de Comercio lo único que hacía, más allá de traer aisladas normas sobre contratos comerciales, era remitir al Código Civil y allí nosotros teníamos que forzar la aplicación de normas que eran muy específicas para la materia civil y que realmente muchas veces consistían en un esquema inadecuado en la materia mercantil. En este caso quiero decir que el Código estructura tres categorías contractuales, algunos autores hablan de dos categorías, la primera de ellas está referida a los contratos paritarios o discrecionales, la segunda a los contratos de consumo y en el medio de estas dos algunos entendemos que es una categoría contractual propia que son los contratos por adhesión y otros entienden que es una forma de manifestarse el consentimiento. Quiero decirles que en la primera parte, o sea, los contratos paritarios o discrecionales, se recoge lo que es la tradición jurídica nacional. Allí estamos hablando de los contratos típicamente de empresas, con dos partes con igual poder de negociación. Este es un esquema que lo que llama la atención tal vez sea el artículo 965, donde se resalta que el contrato es una manifestación del derecho de propiedad. Pero fuera de esta consideración, que es más de una convención constituyente, lo que interesa a la materia mercantil está estructurado en los contratos celebrados por adhesión y los contratos de consumo. En los contratos celebrados por adhesión, allí tenemos una normativa muy interesante porque no hay forma de pensar la predisposición o la adhesión si no tenemos una estructura, una organización que predispone el contenido contractual y donde el consumidor o el cliente en su caso presta la adhesión. Allí el Código ha avanzado notablemente con la regulación de las cláusulas predispuestas, las cláusulas abusivas, la revisión judicial de las cláusulas abusivas e ingresa en un esquema muy aceptable y muy moderno de regulación de estos contratos por adhesión, típicamente mercantiles según mi conceptualización. En los contratos de consumo avanzamos, y esto es un hallazgo del Código porque coloca el contrato de consumo como categoría central del derecho privado, y ustedes tienen que pensar que los contratos de consumo sí o sí tienen una parte que es el proveedor. Se recoge, diría yo, con acierto los avances que logramos con la Ley 24.240, pero en un esquema contractual. Y además salimos de la idea del microsistema para pasar a una categoría central del derecho civil y comercial, del derecho privado. En estos contratos de consumo, el Código distingue la relación de consumo del contrato de consumo, pero particularmente lo que estamos señalando es la incorporación del contenido contractual, las prácticas comerciales abusivas, las cláusulas abusivas y las situaciones jurídicas abusivas. También regula con gran precisión y amplitud los contratos celebrados fuera del establecimiento, la utilización de los medios electrónicos y entiendo que colocan los paradigmas contractuales en un estado actual, adecuado a nuestra normativa, a nuestros principios constitucionales, al respeto de la persona humana dentro de la contratación mercantil, dando paso a esto que estamos llamando en esta época el humanismo comercial. Entonces, lo importante que ustedes tienen que entender es que ha habido un cambio de paradigma en la regulación normativa en materia de contratos comerciales. Y lo que entiendo es que nos hemos acercado a la idea de negocio. Y esto es importante resaltarlo, porque aparecen reguladas las tratativas contractuales, los contratos preliminares y fundamentalmente los contratos conexos. Y las figuras que hacen a la extinción del contrato, a la frustración de la finalidad, son figuras típicamente utilizadas en la contratación mercantil o empresarial. El segundo segmento está referido al transporte mercantil.
al transporte regulado en el derecho civil y comercial, en este Código Unificado. Aquí quiero decirles que el Código de Comercio había logrado una regulación muy adecuada que tuvo acogimiento en la doctrina y en la jurisprudencia. Pero claro, era la época del carruaje, del transporte a tracción animal, recién aparecía el ferrocarril, entonces había quedado muy desajustado, desacoplado a lo que es nuestra realidad. Por supuesto que lo que se regula es el transporte terrestre y también el transporte oneroso, no se regula el transporte gratuito. En este sentido hay que aplicar analógicamente las normas de las obras y servicios. Pero también es importante preguntarnos en qué se ha avanzado en materia de transporte. Y aquí creo que lo que es interesante es observar cómo el Código recoge el deber de seguridad como obligación del transportista, y es la mejor doctrina de la Corte Suprema, particularmente en Ledesma contra Metrovías, Uriarte, que ustedes lo tienen como material de estudio. Allí el Código toma no como un nuevo factor de atribución de responsabilidad, sino como una obligación del transportista el deber de seguridad. Este es un gran avance. También se ha regulado, se ha mejorado notablemente la redacción adecuada a nuestros tiempos, pero ustedes van a observar que esta responsabilidad del transportista está caracterizada como una responsabilidad por actividad, por riesgo y vicio de la cosa, una responsabilidad objetiva regulada en el artículo 1757. En el resto del esquema normativo se lo ha modernizado, pero fundamentalmente el eje donde vamos a dar cuenta a la doctrina y la jurisprudencia es en la llamada obligación o deber de seguridad, para ver los alcances que logramos proyectar en situaciones concretas y prácticas. El tercer tema está referido a la responsabilidad empresarial, que conjuga de alguna manera la temática que estamos refiriendo. Yo quiero que ustedes tomen en cuenta que hoy en materia mercantil tenemos que hablar más que del contrato, del negocio, porque integramos los contratos a redes contractuales, a un nuevo esquema de responsabilidad. Por eso el transporte es un ejemplo claro de un contrato típicamente mercantil, oneroso, para obtener un lucro, poniendo una actividad que puede ser riesgosa o peligrosa. Entonces la pregunta, o la tercera de las preguntas en este tema, es si existe o no existe una responsabilidad empresarial distinta, fundada en un artículo que es el 1725 del Código, que vamos a analizar rápidamente, pero allí ustedes tienen la consideración de un concepto que para mí es importante, el concepto de organización. En este concepto de organización, ustedes tienen que tener en cuenta, están las empresas y está el Estado. El Estado fue legislado su responsabilidad en una ley especial, la ley 26.944. Quedaron dentro del Código Civil y Comercial las empresas, aunque no hay una regulación específica de las empresas. Hay un solo artículo que refiere al empresario como titular de un establecimiento mercantil, de una empresa, en definitiva de una organización. La idea fuerte es la organización. Y en este sentido, ustedes deberían plantearse, en base al análisis del material suministrado, si nosotros podemos sostener que dentro del Código Civil y Comercial se regula una particular responsabilidad, que es la responsabilidad empresarial. Ahora, claro, tendríamos que preguntarnos en base a qué. Bueno, ustedes deben entender también que ya existen normas especiales respecto de la responsabilidad de los empresarios. Obviamente la empresa todavía no tiene una jerarquía jurídica propia dentro del derecho privado nacional. Sin embargo, se regula especialmente la responsabilidad de las personas jurídicas, de las sociedades llamadas antes comerciales, hoy sociedades en general, la responsabilidad del empresario en materia ambiental, la responsabilidad del proveedor en materia de consumidores, y también la responsabilidad en la crisis empresarial. Sin embargo, lo interesante es hacer un eje en el Código Civil y Comercial. Hay normas dentro del Código Civil y Comercial que permitan sostener una responsabilidad empresarial diferenciada del esquema general de la responsabilidad. Algunos entendemos que sí, otros entienden que no. El primer elemento está en el artículo 1725, que habla de una cuestión novedosa, que es la confianza. Entonces, cuando uno transfiere confianza a una organización, allí el propio código dice que el grado de responsabilidad deberá atender a la calidad
del responsable, o sea, del responsable empresario, del responsable organizador. Yo entiendo que esta norma es fundamental para sostener que existe una regulación empresarial, de la responsabilidad empresarial diferente de la responsabilidad en general. Luego también tenemos la regulación de la responsabilidad respecto de los dependientes. O sea, ¿quién actúa con dependientes? El empresario, a través de los empleados, los funcionarios, de los directores. Entonces, allí hay un concepto amplio de dependencia que está en el artículo 1753 del Código Civil y Comercial. Muy bien, actuar por los dependientes, equiparar la actuación del dependiente con la del principal es típicamente mercantil. También hay que sostener y entender el tema de las actividades peligrosas. ¿Quién puede llevar adelante actividades peligrosas? ¿Solamente el Estado o las empresas como organización? No tiene realmente capacidad el individuo particular, el individuo que es una persona común, para generar en su conjunto una actividad peligrosa para el ambiente, para los derechos de incidencia colectiva, para los consumidores, para la propia sociedad. Está referido a la empresa. Entonces, esta segunda parte que está contenida en los artículos 1757 y 1758 del Código Civil y Comercial, entiendo que es perfectamente aplicable a la responsabilidad de las organizaciones. Hay ejemplos de esta responsabilidad a lo largo del Código. El primero de ellos está referido a los establecimientos educativos. El establecimiento educativo, que está regulado en el artículo 1767 del Código Civil y Comercial, es un típico caso de una organización que presta un servicio lucrativo y que tiene una responsabilidad objetiva respecto de aquellos alumnos menores de edad. Bueno, en realidad aquí los planteos hay que considerarlos de muchas modalidades y maneras. Pensar que el Código regula o no regula una responsabilidad empresarial diferenciada en algún aspecto de lo que es la responsabilidad civil en general. Y para eso debemos recoger la buena doctrina de la Corte, que habla del compromiso social de las empresas. Debemos recoger las normas del Código que hablan de lo colectivo como un límite al ejercicio de los derechos individuales. Debemos recoger la actividad peligrosa, la confianza especial, la transferencia de confianza y todo este esquema que para mí, desde mi perspectiva, genera un nuevo tópico que es la responsabilidad empresarial.